voy a intentar justificar por qué Rafa Nadal es un mal ejemplo para los niños y para los padres. Lo primero que digo es que no tengo nada contra Rafa Nadal, me parece una buena persona y es un jugador que actúa pues según la sociedad pues nos va marcando. Cuando digo que es un mal ejemplo, me refiero al tema de la competencia, la competitividad, la competición, la lucha, el enfrentamiento, los torneos. A esto me refiero. Es algo que nuestra sociedad asume como un valor positivo y sin duda alguna Rafa Nadal lo encarna en su expresión máxima, como lo hizo Steve Jobs. Es decir, gente que lucha y lucha y se esfuerza con gran trabajo, esfuerzo y sacrificio para llegar al objetivo de ser el número uno, el más alto, estar por encima de los demás. Esto es una aberración social, porque es un valor social y porque se achaca a este valor social el éxito y el progreso que ha tenido nuestra humanidad. Cuando es mentira, es todo lo contrario. Es ese afán en la lucha, en la competencia, en ser el primero, el que es ese valor, el que ha ido destruyendo nuestra civilización. Porque si bien los deportistas emplean esto para ganar en el deporte y no hacen ningún daño a los demás, salvo la tristeza de los derrotados, el que se enfoca en la política o en la guerra acaba haciendo mucho daño. ¿O acaso Napoleón, Mussolini, Franco, Hitler no hicieron muchísimo daño por ser los primeros en su faceta de militares y de gobernantes? Y tras eso, ¿qué hay? El valor de ser el primero, de imponerte al otro. Unos lo hacen en el campo del deporte, otros lo hacen en el campo de la política, otros lo hacen en el campo de la guerra, otros lo hacen en el campo de la empresa. Y este valor no solamente es perjudicial para la sociedad porque la va destruyendo, sino que va destruyendo a la misma persona. Desconozco totalmente la vida de Rafa Nadal, si ha tenido lesiones, si le va mal, si psicológicamente se encuentra en paz. No sé nada de su vida. Pero sí que sé algo de la vida de aquella gente que también se planteó ser el primero, como Steve Jobs. Y sabemos mucho de Steve Jobs porque él mismo le encargó a un buen biógrafo que escribiera su biografía y le dijo que quería que saliera toda la verdad, que hablara con quien tuviera que hablar, que él también le contaría todo lo que le pidiera, pero que saliera toda la verdad. Aquí Steve Jobs mostró una gran nobleza de corazón para que el mundo supiera realmente qué hay en el camino de la escalada del éxito. Ahí tenéis la biografía de Steve Jobs, la podéis leer, la biografía autorizada porque luego salió una edulcorada, patrocinada por Apple, para seguir potenciando los valores de la competencia y que Apple suba cada vez más. Pero en la autorizada, la que encargó Steve Jobs y la que él aprobó, se ve claramente cómo esa obsesión por la empresa, por triunfar, por el ser el número uno, por el perfeccionismo, acabó literalmente con su vida. Él mismo explica cómo estaba tan agotado
que llegaba a casa que ni siquiera podía hablar y que por esa época es posible que se le generara el cáncer, que al final lo mató. Pero es que estaba tan obsesionado con la empresa que no supo gestionar su salud, porque cuando le detectaron el cáncer, el médico le dijo que se operara inmediatamente, que si se operaba inmediatamente se iba a salvar y no iba a tener consecuencias, no iba a tener efectos secundarios. Y Steve Jobs estaba tan obsesionado y preocupado por la empresa que tardó más de 9 meses en operarse, con lo cual el cáncer se fue extendiendo y cuando fue operado ya era demasiado tarde para limpiarlo todo. Y esto le costó la vida, reconocido por los médicos. Si Steve Jobs simplemente hubiera hecho caso al médico y se hubiera operado cuando le decían los profesionales, seguiría vivo todavía. ¿Qué le impidió gestionar bien su vida, su salud? La obsesión con la empresa. Pero es que él mismo reconoce que gestionó mal sus relaciones, la relación con su hija, la relación con muchos de los compañeros de Apple. Le llegaron a expulsar de su empresa por ser insoportable y por empecinarse en cosas absurdas. Sabemos, gracias a Steve Jobs, la desgracia personal que produce este afán de lucha por ganar y ser el primero. Y tenemos que decir que ni Rafa Nadal ni Steve Jobs han aportado grandes cosas a nuestra civilización. Cierto es que para aquellos que han fracasado en la vida, que le gustaría haber llegado a ser algo o alguien entendiendo algo o alguien que estuviera por encima de los demás, cuando ven a Rafa Nadal ganar, pues se ponen en su lugar, se hacen uno con él y se creen que ellos ganan cuando gana Rafa, pero no. Estos son sueños, imaginaciones. Y ciertamente Steve Jobs también hizo películas animadas bonitas a través de Pixar y ha hecho aparatos también muy bonitos que se vendían muy bien. Pero no, Steve Jobs no fue un científico, ni hizo programación, ni nada. Simplemente se dedicaba a hacer cosas bonitas que gustaran a la gente. Los teléfonos móviles ya existían antes de Apple. Es el diseño, la utilidad fácil, una serie de factores que han hecho que Apple sea lo que es. Pero no ha sido una gran aportación a la humanidad. O sea que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio que destrozó su vida, la vida de Steve Jobs, no sirvió realmente para mucho a nuestra humanidad. Quitar los teléfonos Apple, quitar las tabletas, quitar Spotify y veréis cómo quitar las películas de Pixar por animación de ordenador y veréis cómo realmente no pasa nada. La gran aportación de Steve Jobs no es tan importante. Eso sí, sus productos se vendían bien porque estéticamente, a la hora de usarlos, son muy agradables de utilizar. Pero como bienestar para el ser humano, muy poco. Sin embargo, curiosamente, las personas que sí que han aportado mucho a nuestra humanidad no trabajaron bajo la perspectiva esta de trabajo, esfuerzo y sacrificio, abnegación, no.
hay dos personas fundamentales para nuestra civilización, que son René Descartes, este de aquí, y Robert Owen, este de aquí. René Descartes ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra civilización a nivel científico y a nivel de pensamiento. René Descartes hizo avances importantes en matemáticas, en anatomía, biología, en leyes de movimiento, conocimiento de los astros. O sea, es increíble en psicología. Es increíble la cantidad de campos que abrió Descartes y en los cuales desarrolló muchísimas cosas. Pero curiosamente, René Descartes no se basaba en la competencia, ni en la lucha, ni en predominar, ni en ser uno mismo. Si leéis el discurso del método y sus cartas, las cartas de René Descartes, os daréis cuenta que él no aspiraba a que lo imitaran, ni a ser el primero, ni nada de eso. Simplemente aspiraba a adquirir conocimiento. Para ese conocimiento compartirlo con otros y entre todos adquirir un conocimiento mayor. Él lo plantea de esa forma. Es la colaboración de mutuos conocimientos la que hace progresar la humanidad, a la humanidad. Y no la lucha, ni el conflicto, ni el enfrentamiento, ni el ser el primero, ni la competencia, ni la competitividad, ni escalar puestos en la empresa, ni escalar puestos en la política, ni ser el número uno. No, no es eso. Pero es que René Descartes intentaba esforzarse lo mínimo posible. Se levantaba muy tarde, dormía mucho, descansaba, hablaba con sus amigos. Era una persona que intentaba evitar los esfuerzos. Entre otras cosas porque ya desde niño tuvo una salud muy delicada que casi le cuesta la vida de pequeño. Entonces llevaba una vida muy apacible, muy tranquila, muy relajada, sin hacer grandes esfuerzos, él lo dice, sin hacer grandes esfuerzos intelectuales. En sus cartas plantea eso, lo dice textualmente. Y sin embargo, sin querer competir, sin esforzarse, sin trabajo, sin sacrificio, no hizo grandes sacrificios porque él iba haciendo según le iba apeteciendo, ha dejado René Descartes, tanto en ciencia como a la hora de pensar, ha dejado un pozo fundamental para el desarrollo positivo de nuestra civilización. René Descartes, un gran hombre. Y luego tenemos a Robert Owen, que es un gran desconocido, por lo menos aquí en España, porque no hay nada en español. Hace años se escribió un libro, en el año 65, pero que ya se agotó. Y hace poco el CSIC, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el Centro Sociológico de Investigaciones Científicas, creo que es, algo así, publicó un libro de un tal, creo que es González Laya y tal, que le dicen el socialista utópico o algo así le ponen en el título del libro. Socialismo utópico. Pero fuera de esto, en español no hay nada. Y es triste, porque este señor Robert Owen también partía del criterio de que no hay que competir, no hay que luchar. No es la competencia, ni la lucha, ni el enfrentamiento lo que va a hacer avanzar a la sociedad. Eso solamente trae destrucción. Y tiene un breve tratado que habla sobre la competencia. Y él, en principio, era empresario, era un empresario muy importante de su época. Conocía a muchos empresarios y relata
en este tratado sobre la competencia que está en el libro este del CSIC, de González Laya creo que es, habla de lo negativo y la destrucción que implica la lucha en la empresa, tanto destrucción personal como todo lo que se genera por parte de la empresa. Porque ya en el año 1800 los empresarios obsesionados perdían su salud, y no solamente esto, sino que hacían técnicas para que sus productos duraran menos y se vendieran más. La obsolescencia programada, o sea, hacer cosas para que duren poco, esto ya viene de muy antiguo. Se ponían en los telares lana podrida junto con la lana buena para que la tela durara menos y se rompiera antes. Entonces, la competencia, la competitividad en la empresa es negativa, porque al final lo único que importa es la ganancia, no la calidad del producto. Y Robert Owen hablaba siempre de colaborar unos con otros. Él diseñó las cooperativas. Fue el que ideó el tema para cooperar unos con otros. Y Robert Owen hablaba de la cooperación entre las empresas y el Estado. Y él era empresario, pero también ayudó a que se crearan leyes para que los niños no trabajaran ni fueran a la escuela. Hizo infinidad de cosas. Uno de los primeros sindicatos los creó él, para que los trabajadores pudieran organizarse y pedir sus derechos. Y él era empresario, Robert Owen. Y fue uno de los primeros gestores de recursos humanos para que la empresa funcionara bien. Porque él dice en sus escritos que si los trabajadores están bien cuidados, bien alimentados y contentos, producirán mejor aquello que hacen. Por lo tanto, no cabe la competencia, cabe la colaboración. Y que las empresas tienen que producir en base a las necesidades de la sociedad. Y si una empresa no tiene que cubrir ninguna necesidad, pues desaparece y ya está. Y no se trata que las empresas, como ocurre hoy en día, creen necesidades a través de la moda, de la obsolescencia programada y de 1000 artimañas. No se trata de que la empresa cree necesidades para que los consumidores compren, y fomentando el consumo se fomenta el trabajo, al final entrando en una espiral de locura donde se agotan los recursos y se destroza el planeta y el medio ambiente. Es la colaboración lo que hace crecer la sociedad y no la competencia, no la lucha. Robert Owen fue el padre de la mejor idea política que tenemos hoy en día, la socialdemocracia. Es decir, que haya democracia, pero que tan libertad, que todo el mundo haga lo que le dé la gana, que haya empresas, pero que también haya un factor social y que el Estado regule las cosas para que no haya excesivas desigualdades. Socialdemocracia. Es el padre Robert Owen. Y junto con esto, tengo que decir que hay un error muy profundo referente a Robert Owen. Por eso quizás es un gran desconocido. Y es que Carlos Marx, que lo menciona en sus escritos, le llama socialista utópico. Socialismo utópico. Es decir, socialismo irrealizable. Socialismo que no tiene sentido. Pero realmente el socialismo que existe es este. Porque Carlos Marx
no hablaba de colaboración, no hablaba de trabajar en común. Carlos Marx habla de lucha. Y todos sus escritos, incluso sus cartas, que lo explican más concretamente, habla de que hay dos campos enemigos, dos clases sociales, que tienen que luchar. Y cuando una clase destruya a la otra, entonces vendrá la paz. Absurdo total. Pero sin embargo es esta la ideología que se ha impuesto. Porque aquellos que querían luchar, conquistar y dominar a los demás no pudieron coger la filosofía de Robert Owen porque hablaba de paz y colaboración. Cogieron la ideología de Carlos Marx. Y Lenin, Stalin, Trotsky, toda esta gente querían dominar, querían tener el poder. Y necesitaban una justificación ideológica. Y ahí tenéis la experiencia de la Unión Soviética. ¿Cuánta gente mató Stalin? ¿Cuánta hambre pasaron los rusos con Stalin? Eso sí, se hizo una gran potencia de armamento, pero a costa de cuántas vidas. Y libertad, cero. La lucha por posicionarse el primero, por ser el número uno. Por eso digo que Rafa Nadal, que Steve Jobs, que todos aquellos empresarios que quieren ser los número uno a costa de los demás, son un mal ejemplo para los niños y son un mal ejemplo para los padres. Y que solamente la colaboración, la buena convivencia y la paz va a ser la que cree un mundo mejor. Porque como sigamos en esta competencia desbordada por ver quién vende más, quién trabaja más, quién consume más, al final nos destrozaremos. Hoy en día es el trabajo en general lo que más destruye el planeta, porque son trabajos absurdos, inútiles, tontos, basados en la moda, en la obsolescencia, en los nuevos aparatos diferentes para que sean vendidos cada vez más, en viajes, siendo profundamente desconocedores de nosotros mismos. En fin, un mundo de locura, donde reina la ansiedad, la angustia, la tristeza, a veces la desesperación, que acaban en bebiendo vino los unos, fumando los otros, tomando drogas el resto. El botellón es la característica hoy en día de nuestra juventud para desahogar tanta ansiedad, borracheras. Y el botellón se basa en aquello tan bonito de la ruta del bacalao o la movida madrileña, que era exactamente lo mismo. Yo viví eso en los años 80. Sexo, o sea, sida, drogas, rock and roll, o sea, vidas totalmente destrozadas. Yo he visto gente morirse con la droga, gente destrozada por el alcohol y gente que se ha quedado pillada de una vida, pillada me refiero que su mente ha desconectado, y le decíamos en aquel tiempo se ha quedado pillado, que su mente ya no es él. No sé cómo lo definirán los psiquiatras, pero se ha quedado lelo por una vida totalmente absurda, de trabajo esforzado de lunes a viernes y los sábados y los domingos, una vida totalmente entregada al desbordarse y hacer barbaridades sin dormir. A eso nos lleva esta sociedad de competencia,
de exigencia, porque claro, si se vive en un estado constante de tanto en los estudios como en la empresa, de exigencia, de competencia, de ser uno más, o sea, a ese nivel la angustia es muy grande. ¿Cómo la desahogas? Con drogas. Los deportistas no se pueden drogar porque están sometidos, pero Steve Jobs tomaba drogas, LSD y tal, para calmar su ansiedad. Y los deportistas se inflarían a las drogas si no tuvieran sus análisis de doping. Porque la angustia es muy grande. Así que en este sentido digo que los deportistas de élite de hoy, como Rafa Nadal, y los empresarios que han triunfado como Steve Jobs, son un mal ejemplo para los niños y para los padres. Y que hay otra gente como René Descartes y Robert Owen que han hecho progresar mucho nuestra civilización, que son un buen ejemplo para los niños y para los padres.